Hola mis niños, buenos días. El día de hoy en español, lengua materna, vamos a ver tipos de narración. Esos tipos de narración ya las conocemos, ya nos tocó leerlas en nuestro libro de texto de lecturas o en nuestro libro de texto de lengua materna. Y las que vamos a conocer o vamos a ver sus características el día de hoy son la fábula, la leyenda y el cuento. Así como vamos a conocer las características principales de cada una de ellas, también vamos a ver un video de cada una para que conozcas algunas de las historias de fábulas, cuentos y leyendas, a ver si te gustan. La primera que vamos a conocer ahora es la fábula. La fábula es una composición breve literaria en la que los personajes casi siempre son animales u objetos. Estos presentan características humanas, quiere decir que pueden interactuar, pueden hablar o hacer movimientos tales como un ser humano. Incluso a veces se pueden presentar personajes de que trabajan, de que hacen actividades que normalmente son de los humanos. Nos habla que la fábula es una narración ficticia, quiere decir que no es real. Y los temas que nos hablan cada una de las fábulas son acerca de los defectos o vicios humanos, así como la mentira, la avaricia, la falta de valores, la envidia, la flojera. La fábula es una crítica a esos comportamientos y actividades. Una de las características de la fábula es que es fácil de leer y entender. Tiene diálogos, escenarios naturales, así como el bosque, como la playa, como la selva, y normalmente son pocos personajes. Sus escenarios, como ya lo dijimos, son escenarios naturales y algo muy importante, siempre una fábula va a concluir con una enseñanza y a esta enseñanza le vamos a llamar moraleja. Ahora vamos a ver la leyenda. La leyenda es una narración que cuenta un suceso con una parte real y una parte fantástica. Quiere decir que al momento de escribir una leyenda necesitamos tomar elementos de la vida real como una ciudad, como un pueblo, como las personas y se le agrega un poco de fantasía. Muchas veces o muchas leyendas que conocemos pueden ser leyendas de miedo, por ejemplo, La Llorona, o pueden ser historias que nos estén explicando un suceso que a lo mejor no puede ser 100% real. Se transmite de generación en generación a lo largo de los años. Quiere decir que nos las pueden contar nuestros abuelos y a nuestros abuelos se las contaron sus papás y a ellos sus papás. Así que va viajando a través de los años. Por eso muchas veces las leyendas a veces pueden cambiar algunas partes. ¿Por qué? Porque se transmiten de persona a persona. Son parte de la cultura y creencias de un pueblo. Y tratan de explicar fenómenos naturales, por ejemplo, la leyenda que leímos del conejo en la luna, ¿se acuerdan? El origen de un pueblo, características de plantas, etcétera. Y utilizan fenómenos paranormales, así como la leyenda de la Llorona o la leyenda del hombre lobo. Ahora vamos a ver el cuento. El cuento es una narración breve en donde participan uno o varios personajes. Contiene también elementos ficticios, como dragones, brujos, lugares mágicos. Piensa en esos cuentos que te han leído mamá, papá y recuerda qué elementos tienen. Tienen hadas madrinas, tienen sirenas, tienen, tienen brujas, tienen magos. Todos esos son elementos ficticios, quiere decir que no son reales. Pero también tienen elementos que sí son reales. Muy importante, tienen un principio. En el principio de los cuentos es donde se presenta el problema. Se habla acerca de los personajes, se presenta el personaje principal y te explica y te desarrolla cómo es el lugar donde están pasando los hechos. El desarrollo es el momento donde se desarrollan los sucesos o las acciones del problema.
donde está la tensión más fuerte, donde no sabemos qué va a pasar y estamos muy emocionados. Y esto nos lleva a la parte que es el final o el desenlace, donde el personaje principal soluciona el problema y da por terminado el cuento. Y esto, mis niños, ha sido todo. Son solamente algunos elementos que podemos encontrar en estos tipos de narración.